Buenos días, amigos. Son las 7:31 de la mañana y 31 minutos de la mañana del lunes 13 de febrero de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Voy a empezar hoy con un ciclo de videos sobre el siglo XX. Específicamente sobre lo que llamamos el siglo XX corto. Hay un ciclo de videos en este canal que aún no he terminado, tiene muchos videos pero faltan, porque han sido el 19 y el 20, 2 siglos muy llenos de cosas, ¿no? Además de los que se tiene más información porque son más recientes, ¿no? Este va a ser un ciclo de videos sobre el siglo XX corto, así como tuvimos un siglo XIX largo, que ya se explicó en videos anteriores, que lo comenzábamos en el 18, en el día de la toma de la Bastilla en 1789, con el comienzo de la Revolución Francesa, y lo terminábamos en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra. Hay que situarse a principios del siglo XX. No había habido guerras mundiales, por lo tanto no había una Segunda Guerra Mundial y a esta la llamaban la Gran Guerra. A diferencia del siglo XIX largo, que empieza en 1789, es decir, en el 18 y termina en 1914, es decir, en el 20, el siglo XX tiene su comienzo y su fin, el siglo XX corto, dentro del mismo siglo XX. Comienza en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1989 con la caída de la Unión Soviética. Ahora, hay otras divisiones historiográficas, ¿eh? Hay quien dice que termina en el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas, con el primer atentado terrorista global, digamos. Ahora, ¿qué pasa en 1914? Bueno, comienza la Gran Guerra, ¿no? Pero en 1914, un anarquista, según muchos historiadores era un anarquista, según otros era más bien un socialista. Bueno, en 1914, un joven serbio, es decir, de los Balcanes, de 19 años de edad, asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, o al trono austrohúngaro. Lo asesina en Sarajevo un serbio. Ese acto se considera el detonante de la Primera Guerra Mundial, pero no la determinó realmente, ¿no? Digamos que se buscaba una excusa para comenzar una guerra y la excusa perfecta fue el acto de este joven anarquista de 19 años, repito, serbio, que en Sarajevo asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Es decir que, y eso fue en 1914, es decir que este siglo XX corto comienza ¿dónde? Sarajevo, ¿dónde queda? En los Balcanes. Y termina ¿cuándo? En 1989, que si bien fue el año en el que cayó la Unión Soviética, también fue el año en el que comenzó la guerra en la ex Yugoslavia, es decir, en los Balcanes. El siglo XX, por lo tanto, señores, es netamente europeo, tiene corazón y alma europeas. Y la Primera Guerra Mundial tiene corazón y alma europeas. Y el siglo XX corto comienza en los Balcanes y termina en los Balcanes. Si lo quieren ver de esa manera.
Por cierto, y esto es un inciso personal, yo quise, ¿qué pasa con este joven anarquista serbio? Bueno, creo que va preso, va preso a la cárcel militar del Imperio Austrohúngaro en el año 2016. Y es que yo tengo una obsesión con ese joven anarquista, y si es que era un anarquista, hoy voy a dar otra versión, ¿no?, de quién era. Ese joven, bueno, asesina al archiduque y es llevado a la cárcel militar del Imperio Austrohúngaro, donde muere 2 o 3 años después, posiblemente de frío y de inanición o enfermedades, ¿no? En el año 2016 yo decidí ir a la antigua cárcel del Imperio Austrohúngaro, que hoy en día queda en territorio de la República Checa, o sea, en Chequia, muy cerca de la frontera con Alemania, donde, o sea, la ciudad alemana que le queda más cerca a esta cárcel, que ya no es cárcel, pero que está del lado checo, es la ciudad alemana de Dresden. Bueno, en 2016 yo decidí ir a ver la cárcel y la celda donde murió el joven anarquista que asesinó al archiduque Francisco Fernando. Si quieren hacer ese recorrido, que al mismo tiempo, bueno, que es histórico, pero tiene muchas otras cosas, se puede convertir en un recorrido histórico, en un recorrido al mismo tiempo gastronómico, geográfico, ¿no? Un so weiter. Bueno, ustedes llegan como quieran, en avión, en autobús, en tren. Ustedes llegan a Praga. Si van en coche, pueden llegar desde München, desde Alemania hasta Praga, media hora, más o menos. Ustedes van a Praga y en Praga hay mapas, ¿no? Y GPS, bueno, emprenden el camino de unas 2-3 horas hacia la ciudad checa de Serenín. En esa ciudad hay también un campo, o lo que queda de un campo de concentración nazi. No un campo de exterminio, un campo de trabajos forzados, que se construyó pegado a lo que había sido la cárcel del Imperio Austrohúngaro. Bueno, el caso es que la única manera de entrar a lo que fue la cárcel del Imperio Austrohúngaro es entrando por el que fue un campo de trabajos forzados, un campo de concentración nazi. Y allí entrar, una vez dentro del campo de concentración nazi, o de lo que fue un campo de concentración nazi, de allí pasar a lo que queda de la cárcel militar del Imperio Austrohúngaro. Bueno, allí hay celdas. Esta celda me impresionó, bueno, el ancho del muro de la cárcel, ¿no? Un ancho. Entonces había una pequeña ventanuca, una ventana cuadrada, pero claro, era tan ancha, o sea, esa ventana cuadrada tiene que atravesar todo el muro de la cárcel. Y es inmenso el muro de la cárcel, es súper largo. Entonces, bueno, los 2 o 3 años que este muchacho pasó allí, pues difícilmente, y con el clima que hay en ese lugar, le habrá entrado algún rayo de sol. Me llamó la atención que había un ramo de flores colocado sobre los barrotes de la ventanuca. Por esa ventanuca tampoco cabe una persona, un bebé sí, pero... Y le pregunté a la guía, la guía era una mujer de aspecto ario que se identificó como checa. Y le pregunté a la guía, ¿y esas flores? Y bueno, la guía estaba un poco desorientada porque no entendía por qué yo quería ver esa celda, ¿no? Y yo le decía que eran intereses históricos.
Ella insistía en enseñarme el campo de concentración y yo le dije que ya en Hollywood había visto muchos, que yo quería ver la cárcel, lo que quedaba de la cárcel del antiguo y grandísimo imperio austrohúngaro. Entonces hay unas flores que no están marchitas todavía, agarradas de un barrote de la ventanuca. Y yo le digo a ella, ¿y esas flores? Entonces me dice la guía, una mujer joven, entre 20 y 25 años o menos, me dice, alta, gruesa, aria total, me dice, ayer estuvieron unos serbios que vinieron desde Serbia a ver esto que usted quiere ver hoy, a ver la celda que usted quiso ver hoy, y le dejaron flores en la celda. Yo le dije, unos serbios, y me dice ella, sí, unos asquerosos serbios. Vinieron a ver la celda y le dejaron flores. Y le dije, ya. Bueno, su forma despectiva de hablar de los serbios la pasé por alto. Muy joven, de ascendencia absolutamente alemana. Su familia habrá pasado por la ocupación alemana, la ocupación soviética. Ve tú a saber de dónde ha salido esta muchacha, ¿no? Que manifestaba una total adversión hacia los serbios, ¿no? Bueno, yo los animo a hacer este viaje, ¿no? Pueden comerse un bocata, son malísimos, un sanduchito, un bocata, en la cantina de lo que fue el campo de concentración nazi, porque han convertido esa cantina en, digamos, en la cafetería de esa atracción turística, porque son atracciones turísticas estas cosas, ¿no? Había un montón de gente allí haciendo cola para ver el campo de concentración. Si allí no hubiese estado un campo de concentración nazi, posiblemente yo no hubiese podido ver de ninguna forma la celda de este joven. Bueno, y de regreso a Praga se comen un con lo que me gusta a mí y ahora no me acuerdo. ¿A qué va uno a Praga? O a Alemania, o a Hungría, o a Bulgaria, a comerse bueno, se comen se lo comen. El colmo. Se comen bueno, espero acordarme antes de finalizar el video. Y bueno, en Praga comen dulces, y compren Cristal de Bohemia. Bueno, aunque vamos a empezar el relato en 1940, por supuesto tendremos que ir hacia atrás e incluso hacia el siglo XIX para explicar un poco lo que sucede en el XX, ¿no? Primero que nada quiero dar algunas características de lo que fue la Gran Guerra, que antes de que estallara y finalizara la Segunda Guerra Mundial se seguía llamando a la primera la Gran Guerra. La Gran Guerra tuvo características especiales con respecto a todas las guerras que había habido antes en toda la historia de la humanidad. Una de sus características más importantes por lo novedosas, todas estas son características novedosas, fue su dimensión mundial. Una guerra que realmente fue mundial y afectó a todo el mundo, a todos los países del mundo, o a casi todos. Su naturaleza de guerra total. Esto hablaremos más adelante y también con los videos de la Segunda Guerra Mundial. Su naturaleza de guerra total.
su radicalidad nacionalista, porque en el siglo XIX nacen las naciones y con ellas, lamentablemente, las naciones-estado, los nacionalismos. Y a principios del siglo XX, eso surge en el siglo XIX, y a principios del siglo XX los nacionalismos están todos desatados. Esto nunca había pasado porque no había habido naciones, ¿no? Y bueno, esta guerra estuvo impresa de un nacionalismo radical. Y los enormes y sobrecogedores efectos destructivos del armamento novedoso que se utilizó, armamento que fue posible gracias a la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial hizo posible el desarrollo de un armamento de guerra, o de un armamento, perdón, terrible en su poder, en la capacidad destructiva de su poder, en su poder destructivo. Pero bueno, vámonos un ratito al 19. En 1873 hubo una gran depresión económica, ¿se entiende? En Europa. En 1873, siglo XIX. Esta fue una primera prueba de envergadura, una prueba fuerte, porque fue una crisis fuerte la de 1873, una primera prueba de envergadura del nuevo sistema económico liberal de mercado. Esta gran depresión acabará saldándose en un formidable impulso del nuevo capitalismo. Más concentrado, o sea, después de esta crisis el capitalismo surge más concentrado, más eficiente y más combativo. Hay un salto formidable en la industrialización de los grandes poderes. La economía se internacionaliza. Ya había economía internacional, pero se internacionaliza de una forma más sistemática. La competencia por los mercados agudiza las tensiones entre los agentes económicos y entre los estados. Es decir, hay una competencia feroz por los mercados donde yo quiero colocar mis productos o mis servicios o mis materias primas. O mis productos manufacturados, mis servicios o mis materias primas. Entonces hay una competencia feroz entre los agentes económicos y entre los estados, las naciones. El fenómeno económico el fenómeno económico resulta en un importante recurso de globalización y de comunicación transnacional, aunque no es la primera vez que hay globalización, no es la primera ola de globalización. La primera ola de globalización fue el descubrimiento de América, obviamente, y la protagonizó España. Pero este fenómeno económico desatado por la revolución industrial produce otra ola de globalización y de comunicación transnacional, más allá de las naciones, pero también, que no todo es bueno, de rivalidad y de tensión entre las naciones. Mientras los enormes desarrollos técnicos de la nueva revolución industrial aseguran potenciales destructivos nunca antes vistos de utilizarse esos desarrollos industriales para la guerra. Digamos que hay dos fenómenos que hacen posible esta gran guerra. En primer lugar, la evolución económica. No podrá desconocerse la importancia de la evolución económica en el hecho de que haya habido una gran guerra. La evolución económica crea riqueza y prosperidad, pero también actitudes combativas por los mercados.
ya lo dijimos, y genera sobre todo mecanismos de producción que en caso de conflicto aseguran terribles formas masivas de destrucción. No es el factor más importante para el estallido de la guerra de 1914, pero es un factor. Y luego las radicales, el segundo factor determinante, son las radicales manifestaciones nacionalistas. En el siglo XIX, como ya dije, surgen las naciones y con ellas los nacionalismos. En la primera mitad del XIX se asientan en las naciones, en las primeras naciones creadas, principios democráticos y, si cabe, internacionalistas. Pero en la segunda mitad del XIX se vuelven estas naciones que van siendo creadas más darwinistas, en el sentido de que gana el más fuerte, más excluyentes, antagónicas y hasta rivales. El dinero está en todo, en la guerra, en el amor, en todo. El Reino Unido a finales del 19 y principios del 20 era la potencia mundial garante del equilibrio europeo. Pero está dejando de ser ambas cosas cuando concluye el siglo XIX y amanece el XX. El primer ciclo de las construcciones nacionales ha rematado en el año 70 del siglo XIX, 1870, con la consagración de Alemania como gran potencia continental. Fuera de Europa, Estados Unidos y Japón son nuevas potencias de fines del siglo XIX. Y esto es nuevo, Estados Unidos y Japón. En el siglo XIX estuvo recorrido por un racionalismo positivista, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Esto no se podía prever que iba, bueno, digamos que los ingenieros sociales de ese racionalismo positivista hicieron posibles las utopías colectivistas de líderes como Lenin, Mussolini, Stalin o Hitler. La Primera Guerra Mundial, el detonante. El detonante no necesariamente es el centro de la cuestión, ¿eh? No necesariamente es la razón de la guerra, pero el detonante. El 28 de junio de 1914, un joven nacionalista serbio, el autor por el cual leí esto dice que era un joven nacionalista serbio, muchísimos otros autores dicen que era un joven anarquista, pero se puede ser ambas cosas, ¿no? Bueno, allá habría una discusión filosófica, ¿no? Bueno, un joven nacionalista serbio de 19 años, Gavrilo Princip, vinculado a la organización clandestina Mano Negra, que era una asociación nacionalista serbia, asesina en Sarajevo, es que todos los caminos llevan a Sarajevo, al empezar el siglo XX corto y al finalizarlo. Asesina en Sarajevo al heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa, la duquesa Sofía Chotek, el 28 de junio de 1914. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría le daba un ultimátum de 48 horas a Serbia, poco menos de un mes después, para que reconociera su participación en el asesinato y para que permitiese que su policía investigase en territorio serbio y para que prohibiera la existencia de organizaciones nacionalistas.
Entonces tenemos a Austria-Hungría dándole un ultimátum a Serbia de 48 horas. Serbia dice que no a las exigencias de Austria-Hungría porque eran humillantes. Decir que había participado en un asesinato en el que no participó. Dejar que la policía del Imperio Austrohúngaro entrara a Serbia como Pedro por su casa y demás. Entonces, 5 días después de que terminó el ultimátum, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. El 30 de julio de 1914, Rusia, en apoyo de Serbia, ahora Serbia también la apoya, por cierto, en lo de Ucrania, Rusia, en apoyo de Serbia, movilizó sus tropas, lo cual implicó una declaración de guerra a Austria-Hungría. Al día siguiente, Alemania, que tenía firmado un pacto con Austria-Hungría, exigió a Rusia la detención de sus ejércitos. Pero ante la negativa del zar Nicolás II, Alemania moviliza su ejército de cualquier forma. Y entonces hay una declaración de guerra entre Alemania y Rusia. Ya van 3 declaraciones de guerra. Francia, que tenía un acuerdo con Rusia, movilizó sus tropas también. El 3 de agosto, entonces, el 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia y comienza a invadir Bélgica. Gran Bretaña, aliada de Rusia y de Francia, comprometida además por un acuerdo con Bélgica como defensora de su libertad, un acuerdo que se había firmado en 1839, declara la guerra a Alemania. Austria-Hungría declara la guerra a Rusia, Francia y Gran Bretaña. La contienda está servida, comienza la Gran Guerra. ¿Cuáles son las causas profundas de esta guerra? En primer lugar, el enfrentamiento permanente entre los imperios. En segundo lugar, el sistema de alianzas entre las potencias. Aquí, como ven ustedes, muchos países le declaran la guerra a otros porque hay una alianza que los obliga a ello, ¿no? Entonces, número 1, el enfrentamiento permanente entre los imperios. Número 2, el sistema de alianzas entre las potencias europeas. Número 3, el avispero nacionalista en que se habían convertido los Balcanes. Europa, a finales del 19 y principios del 20, concentraba el mayor poder económico y militar del planeta. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra, se había extendido por todo el continente europeo. La economía funcionaba conectada con todo el mundo. En el contexto internacional, Gran Bretaña era el imperio más poderoso, dada su superioridad militar indiscutible en el mar. Alemania reclamaba una posición destacada en el expansionismo colonial. Los grandes países coloniales eran Francia e Inglaterra, sobre todo por sus colonias en África, ¿no? Bueno, Inglaterra mucho más que África, ¿no? Se incrementa la industria de la guerra. Esto implica un fuerte militarismo en los países imperialistas, o sea, se arman. Hay unas guerras, hay unas guerritas que se pueden nombrar, voy a nombrar 2 nada más. La guerra de los Boers en Sudáfrica, entre colonos neerlandeses y el Imperio Británico. ¿Por qué se pelean los neerlandeses y los británicos en Sudáfrica? Bueno, por las minas de oro y diamantes que había en Boers. Otra guerra, la guerra de los Boxers en China, un levantamiento antioccidental
que es lo mismo que decir en esa época anticolonial, en contra del colonialismo europeo. O sea que había guerritas, ¿no? Aparecen en el panorama internacional dos nuevas naciones colonialistas, Estados Unidos y Japón. En 1898 Estados Unidos le arrebató a España Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, y los convirtió en colonias norteamericanas. Japón, por su parte, derrota a Rusia en 1905 y comienza a expandirse por Asia. En 1910, Japón ocupa Corea. Alemania inició en 1898 la construcción de una escuadra que le permitiera competir con la inglesa. Es decir, se están armando los países, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tenemos aquí a finales del 19, principios del 20? Tenemos imperialismo por diversos lados, una carrera armamentística, desconfianza entre los diversos actores políticos y alianzas, muchas alianzas. En 1871, siglo XIX, también Alemania se había anexionado Alsacia y Lorena, que le pertenecían a Francia. El canciller Otto von Bismarck, antes de su retiro en 1890, quiso asegurar la unidad y prosperidad de Alemania mediante la constitución de una alianza militar con Austria-Hungría, a la que se unió Italia en 1882. Esta alianza pasó a la historia como la Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría, Italia. Esta triple alianza lo que decía era que si uno de los países firmantes, es decir, Alemania, Austria-Hungría o Italia, entraba en guerra con otras potencias, los otros le apoyarían. Los otros dos le apoyarían. Ahora, Bismarck también hizo un acuerdo con Rusia, que era enemiga de Austria-Hungría en los Balcanes, pero quiso hacer un acuerdo con Rusia para dejar más protegida aún a Alemania. Tras el retiro de Bismarck, los alemanes abandonan el pacto con Rusia, mas no la Triple Alianza. En 1894, Francia forma una alianza con Rusia. Como ven, se rompen alianzas y se forman otras alianzas, ¿no? ¿Qué había a principios del siglo XX? Ingleses y franceses, por ejemplo, firman un entente cordial que no obliga a nada, pero donde se dicen que se van a tratar con cordialidad, ingleses y franceses. Francia facilitó la aproximación entre Gran Bretaña y Rusia, y en 1907 firman en San Petersburgo un entente que limita sus esferas de influencia en Persia y Afganistán. Esto implica un doble acuerdo, un acuerdo franco-ruso y un acuerdo anglo-ruso. A esto se le llamó la Triple Entente. Entonces tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. Italia se fue alejando del acuerdo firmado con Alemania y Austria-Hungría y se acerca a Francia e Inglaterra con el objetivo de salvaguardar sus intereses en el Mediterráneo. Al inicio de la segunda era al inicio del segundo decenio del siglo XX, el sistema de alianzas que dividía Europa en dos bandos. En un bando estaba Alemania y Austria-Hungría. En el otro bando estaba
Gran Bretaña, Francia y Rusia. 2 bandos, 5 países. No voy a detallar todas las alianzas y todos los movimientos que hubo a principios del siglo XX, pero mencionar algunos. Por ejemplo, la cosa estaba poniéndose muy peligrosa en Marruecos y en los Balcanes. En Marruecos hubo 2 crisis, que las voy a mencionar de pasada. Una en 1905, donde Alemania trataba de torpedear los intereses de Francia, y que concluye con el Acta de Algeciras, que divide a Marruecos entre Francia y España. Y la segunda crisis en 1911, con la entrada de la cañonera alemana Panther en Agadir por el incumplimiento de los acuerdos de Algeciras. Por otra parte, en los Balcanes, el nacionalismo serbio sale en defensa de los eslavos que vivían dentro de los imperios austrohúngaro y otomano. Y Rusia, ya lo habíamos dicho, apoyaba a Serbia. En 1908, Austria-Hungría se anexiona Bosnia-Herzegovina para traer más problemas todavía. En 1912, las reivindicaciones de Grecia, Serbia y Bulgaria sobre Macedonia enfrentaron a estos países con Turquía. Pero a su vez Turquía estaba en guerra con Italia por Trípoli y las islas del Dodecaneso. Turquía fue vencida en ese momento. En 1913 explotó la Segunda Guerra de los Balcanes. Grecia y Serbia declaraban la guerra a Bulgaria. Rumanía y Turquía se unieron a la guerra contra Bulgaria. En 1913, el Tratado de Bucarest certifica la derrota de Bulgaria, la ocupación por parte de Rumanía de antiguos territorios en litigio, y Grecia y Serbia se reparten Macedonia. Pero Serbia no obtiene su deseada salida al mar. Los volcanes se convirtieron en el polvorín de Europa. El asesinato de Francisco Fernando fue la chispa que encendió el conflicto bélico. Bueno, en los primeros momentos hubo un rechazo a la guerra. Alemania intentó frenar a Austria-Hungría. Francia intentó frenar a Rusia. Y Gran Bretaña promovía la realización de una conferencia internacional para buscar una salida al conflicto que no fuese la guerra. Las posiciones intransigentes de Austria-Hungría y de Rusia arrastraron al resto de potencias a la guerra. La oposición más importante a la guerra provino de las filas socialistas. ¿Por qué? Porque las filas socialistas de las distintas naciones europeas estaban muy relacionadas entre sí, se conocían, se trataban y tenían una gran unión. Entonces, a los socialistas unidos en toda Europa no les convenía una guerra y tuvieron que elegir entre la ideología y la patria, es decir, y la nación. Lo tuvieron difícil. Advertencias en contra de la guerra fueron recogidas por la Segunda Internacional Socialista, por supuesto, en el Congreso de Stuttgart en 1907, donde se estableció la oposición de la Internacional Socialista a cualquier conflicto armado. Jean Jaurès, Diana, si me estás oyendo, es que ella es escultora y le hizo un busto a Jean Jaurès. Jean Jaurès, uno de los líderes más activos en contra de la guerra,
eh, eh, ser activo en contra de la guerra, le costó la vida en 1914 a Jaurès en París a manos de un nacionalista francés que estaba a favor de la guerra. Los obreros franceses no podían abstraerse de su nacionalismo y, a pesar de ser socialistas, no olvidaban la afrenta de Alsacia y Lorena en poder de Alemania. El SPD, el socialismo alemán, que creo que sigue siendo el mismo partido, SPD. En el SPD, en el socialismo alemán, había una minoría que se oponía a la guerra, y dentro de esa minoría estaban Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Pero la masa obrera defendía el orgullo nacional, es decir, la masa obrera no era como sus dirigentes, la masa obrera era nacionalista. En Inglaterra, los laboristas, es decir, los socialistas, también se oponían a la guerra. Pero igualmente hubo guerra. El desarrollo de la contienda, 5 potencias y 2 bandos, que los mencioné hace un rato. Las potencias centrales, que se llamaron así, Alemania y Austria-Hungría, y los aliados, con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estos eran los 2 bloques en guerra. En los años y meses siguientes se fueron incorporando países que dieron a la guerra un carácter mundial. En agosto de 1914, Japón se incorpora al grupo de los aliados. En octubre de 1914, Turquía se incorpora al grupo de los centrales. En septiembre de 1915, Bulgaria se incorpora al grupo de los centrales también. En mayo de 1915, Italia se incorpora al grupo de los aliados. En marzo de 1915, Portugal se incorpora al grupo de los aliados. En agosto de 1915, Rumanía se incorpora al grupo de los aliados. En abril de 1917, Estados Unidos se incorpora al grupo de los aliados. Y en junio de 1917, Grecia se incorpora también al grupo de los aliados. La posición de Alemania, la posición geográfica entre 2 países enemigos, Francia y Rusia, la hacían partir con inferioridad, pues tenía 2 frentes abiertos, el frente este con Rusia, el frente oeste con Francia. Se ideó, no voy a detallar demasiado las estrategias de guerra ni las batallas, voy a mencionar una que otra cosa, ¿no? No quiero detallar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Alemania ideó el plan Schlieffen, que creo que era el nombre de un oficial alemán, que preveía un ataque rápido contra Francia a través de Grecia y de Bélgica y Luxemburgo. Apunté Grecia, pero creo que es Bélgica y Luxemburgo. Este ataque rápido a través de Grecia y Luxemburgo a Francia, a través de Bélgica y Luxemburgo a Francia, estaba dando resultado, pero de repente Alemania se confió en que ya había prácticamente derrotado a Francia y envió soldados al frente al frente ruso. Y después la cosa con Rusia se complicó más y tuvo que mandar más soldados al frente ruso. Pero bueno, hubo un plan Schlieffen que fue el que ideó el ataque a Francia, un ataque relámpago. Todavía no es la Blitz, la guerra de las Blitz, que eso fue la Segunda Guerra Mundial. Digamos que puede ser un precedente, ¿no? Pero fue una buena estrategia, el ataque rápido contra Francia a través de Bélgica. Sin embargo, hubo una victoria franco-inglesa en la batalla de Marne, entre el 5 y 12 de septiembre. Los rusos lograron penetrar Prusia, pero luego Prusia fue liberada. Los serbios lograron detener la invasión austrohúngara, lo cual dio estabilidad a la zona durante un tiempito.
La guerra de movimientos había dado paso a una guerra de posiciones, que esto también es novedoso. Y digamos que es algo que se estrenó en la Primera Guerra Mundial. La guerra de posiciones. Y las trincheras es algo totalmente novedoso y es la imagen, sobre todo la imagen cinematográfica de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Japón, en enero de 1915, convertía a Manchuria y China del Norte en su protectorado. Vean, uy, estoy mal de la memoria, vean de Bertolucci, la película esta. Hoy estoy mal. La película esta sobre la China. Bueno. Manchuria, lo digo por Manchuria. Bueno, repito, Japón en enero de 1915 convierte a Manchuria y China del Norte en su protectorado. En 1915 la guerra se había mundializado, qué duda cabe. La batalla en el mar, que sería determinante para la entrada de Estados Unidos en la contienda, había provocado ya las primeras escaramuzas entre las dos armadas más poderosas, la inglesa y la alemana. Los aliados lograron sumar a Italia a su bando, previa promesa de importantes concesiones territoriales una vez acabada la guerra. Esto fue firmado en un pacto secreto que fue firmado en Londres. Fue acordado en un pacto secreto que fue firmado en Londres. Las potencias centrales, por su lado, incluyeron a Bulgaria en su lista, en su aliado. Valga la redundancia. No, valga la redundancia, no. Las potencias centrales incluyeron a Bulgaria en su bando. Alemanes y austrohúngaros decidieron atacar la parte más débil del bando aliado, que era Rusia. Fueron ocupando lugares como Galicia, Polonia, Lituania. Aquí hago un inciso, ¿no? En 1917, Lenin Lenin llega a un acuerdo con Alemania para salirse de la guerra a cambio de importantes concesiones territoriales a Alemania. Lenin hace esto porque para Lenin era más importante profundizar su revolución, la revolución rusa, que seguir gastando energías y dinero en la Gran Guerra. Cierro paréntesis. Finales de 1915, los ejércitos centrales ocupaban Serbia, Montenegro y Albania, y Bulgaria entraba en Macedonia. Los submarinos alemanes comenzaron el bloqueo de las Islas Británicas en febrero de 1915. En mayo de 1915, el barco de pasajeros Lusitania, con bandera norteamericana, que hacía la ruta a Nueva York-Liverpool, fue hundido. 1.200 pasajeros muertos, más de 100 estadounidenses. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos en aquel momento, advirtió a los alemanes que si se volvía a dar una acción no amistosa, habría consecuencias. Los alemanes se cuidaron de que esto no volviera a ocurrir. En febrero de 1916, los alemanes atacaron Verdún, fortaleza que fue confiada al general Petain, que acuñó el famoso no pasarán. Tanto aquí como en América Latina se cree que el no pasarán lo acuñaron los republicanos en Madrid al final de la Guerra Civil Española, al final de la última Guerra Civil Española, ¿no? No, el no pasarán fue acuñado por el general Petain y sus tropas durante la Primera Guerra Mundial. La resistencia de Verdún fue un emblema para el nacionalismo francés. Hubo muchas batallas, no las voy a detallar, pero sí quiero hablar mencionar la batalla de Jutlandia
una batalla naval frente a las costas de Dinamarca, que duró 2 días, 31 de mayo y 11 de junio de 1916. No tuvo un vencedor claro, pero fue la mayor batalla naval de la Primera Guerra Mundial. Mientras esto sucedía en los campos de batalla, había maniobras diplomáticas de todo tipo. Es decir, se le ofrecían cosas a un país para que se dieran sus posiciones y al mismo tiempo se hablaba con otro país y se le decía lo contrario. Había maniobras diplomáticas de todo tipo, algunas encontradas, algunas que eran contradictorias, ¿no? Y ofertas de todo tipo para que la gente, para que una nación se cambiara de bando, o para que ayudara a terminar la guerra. También hubo negociaciones de paz parciales, ocultas, hubo de todo. En Alemania, el SPD, el Partido Socialista Alemán, exige la vuelta al objetivo revolucionario y se cansa de la guerra. Y se divide. Queda dividido entre el SPD y el USPD. El USPD es el Partido Socialista Alemán Independiente. Rosa von Luxemburgo se va a la parte independiente, al Partido Socialista Alemán Independiente. ¿Qué surge de esa división? Además de todas estas batallas, escaramuzas, un país que se cambia de bando y tratados ocultos y negociaciones ocultas, empezó a haber huelgas grandes e importantes por la escasez de alimentos. Y además no podemos olvidar que en 1917, en plena Gran Guerra, Rusia está viviendo una revolución, lo cual no es poca cosa. Lo dejo hasta aquí y en el próximo video de esta serie hablaremos de la Revolución Rusa, que empieza a suceder paralelamente a los últimos meses de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Nos vemos.